9 clases. Esta es la clase 10. Si quiere ponerle un título, le puse Repaso Apocalipsis 1 al 3. Repaso Apocalipsis 1 al 3. Entendemos que son capítulos, ¿no? Para los que no saben, cuando usted va a escribir 1 al 3 le pone 2 rayitas. Si le pone una raya es un versículo. Si le pone 2 rayas son capítulos. Todo eso hay que aprender cuando uno estudia. Bueno, 2 rayas o raya larga con lápiz. Y si es cortica, quiere decir que es versículo del 1 al 3. Si es capítulo, raya larga. Bueno, eso lo aprende usted cuando lee libros. Bueno, vamos a repasar las 9 clases vistas hasta ahora. Si hay preguntas sobre el RAE, al final me las hacen, por favor. Algunos ya han preguntado, otros no. Busca a Javier. Entonces, al final las preguntas sobre el RAE. Alguien me preguntaba ahorita sobre el capítulo del libro, nadie me ha dicho nada, entonces yo no ayudo al que nadie no piden ayuda, yo no puedo ayudar. Si usted escoge el libro y me dice voy a estudiar tal capítulo, entonces yo le digo más o menos una idea de cómo, así sea verbal, o sea, así sea un mensaje, yo le puedo dar una ubicación de cómo hacerlo, sencillo, 5 pasos sobre esto, sobre esto, sobre esto, enfóquese en esto y hágalo así, listo. Si no necesita, pues preséntelo, no hay problema, pero si necesita, le puedo ayudar en eso, pero mándeme al menos el título. Es que están haciendo un... Entonces, escogí tal capítulo, se puede hacer de esta manera, ¿listo? De tal manera. ¿El RAE? El RAE es el archivo que se mandó donde hay un cuadro que hay que llenar una información del libro. Uno es RAE y el otro es un ejemplo. El RAE es el que dice nombres y apellidos. Ese es el RAE. El otro es un ejemplo de RAE. ¿Sí? El otro es un ejemplo de resumen que yo hice para una materia y se lo envié para que usted mire. No más. Pero el RAE quiere decir nombre del libro, palabras que encontró nuevas, palabras que le llamaron la atención, preguntas que usted haría o que el autor hizo, conclusiones que el autor sacó. El autor, no sus conclusiones. El autor siempre saca conclusiones. Todos los libros tienen conclusiones. El autor saca conclusiones. ¿Listo? No, por el correo. Ese es un archivo para correo y lo mismo el RAE. El RAE por correo, el ensayo por correo y el resumen del libro por correo. ¿Listo? Son 3 cosas. Ese cuadrito, el resumen del libro, que es el mismo RAE, sino que ahí le está dando la manera como se hace, y el ensayo. Son 3 cosas nomás. Eso que bajamos, ¿no? Porque eran más. Entonces, dele gracias al Señor porque el Hijo de David tiene misericordia y es bueno. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por esta escuela. Permítenos hoy con sabiduría poder estudiar, poder ir aprendiendo más de tu palabra. Amén y amén. El primer tema se llamó, bueno, voy a empezar por ahí. Hoy vamos a preguntar muchas cosas. Todos van a participar, vamos a irlo despacio, clase por clase. La idea es que usted también participe. ¿Cómo se llamaba la primera clase? No, bien. Yo aquí tengo copiado porque yo la hice. Introducción general. Esa era la primera clase. ¿Se llama qué? Introducción general. ¿Qué vimos en la primera clase? Le voy a decir lo que vimos y ustedes ahorita me van a contestar las preguntas de esa primera clase. ¿Listo? ¿Será que traemos el tablero? ¿Sí?
Ayuda a un hombre, por favor, o dos, a traerla. Le voy comentando. En este tema vimos varios asuntos referentes al contexto del libro. Dijimos que Apocalipsis en griego significa ¿qué? Apocalipsis con K, no acepto con Q, con K. Apocalipsis con P. ¿Qué significa qué? Lo que se está descubriendo. Así, yo lo tengo tal como lo copié y como lo compartí con ustedes ese día. Siempre ha sido un libro que para muchos da miedo leer, todo eso hablamos. Hablamos del autor, la fecha en que se escribió, sus destinatarios, todo eso usted ya lo tiene en los apuntes, la naturaleza del libro. A propósito, ¿cuál es esa naturaleza? ¿Quién me dice? Señora. Muy bien, esa es la naturaleza del libro, pregunta de examen pasado, listo. Hablamos de su lenguaje figurativo, ¿cuál es ese lenguaje? ¿Quién me recuerda? Son 5 cosas. No, ese no. No, miren sus apuntes, si no tiene la respuesta no me conteste, porque ustedes lo hacen ahí como si fuera así. Así como está, yo lo copié de su lenguaje figurativo. Hay otra parte donde hablamos de 5 cosas. Sí, ese es. Naturaleza, personas y nombres, números, y es así como estoy diciéndole, colores y criaturas. No es colores, coma, criaturas, no. Así está en la clase, así yo lo dicté. Naturaleza, personas y nombres. Es como si fuera un solo punto. Por eso son 5 puntos. Naturaleza, personas y nombres, números, colores y criaturas. Ese es otro aspecto. Es diferente. Ahí está. Yo lo tengo así en mi tema. Entonces, gracias. Vamos a participar entonces de la primera clase acá. Bueno, ¿quién es el autor? Ahí ya que está ahí, por favor, Edgar, escríbame el autor de Apocalipsis ahí, que es más difícil. Entonces ponga autor. Autor, vamos a hacer la ficha ahí rápido. Autor, ¿quién? ¿Solo Juan? ¿Cómo escribiríamos? Juan el apóstol. Sí, porque, ¿por qué? ¿Por qué escribimos Juan el apóstol? Y por otra razón, ¿qué estaba pasando en la época? ¿Qué estaba pasando? Que decían que era otro Juan, que había otro Juan, discípulo de Juan, que había escrito el libro. Entonces, si yo le pregunto quién es el autor del Apocalipsis, no me vaya a escribir Juan porque no se lo valgo. Juan el apóstol. Juan el apóstol. Porque Juan es cualquiera, pero no cualquiera era el apóstol. Sí, es diferente. No. Otra persona que pase, por favor. Dijimos el autor, la fecha en que se escribió, sin mirar rápido, ¿quién pasa? Aproximada, ¿vale? Eso vale. La fecha aproximada, no pasa si fueron 5 antes, 5 después, no pasa nada porque usted no vio a Juan y yo tampoco. Bueno. Ven, dime. Año 95-96. Fecha. Año 95-96. Gracias. ¿Alguien recuerda quién estaba gobernando en ese momento? Dios mío, por favor. ¿El emperador qué? No. Todo eso lo vimos. Domiciano. Domiciano gobernaba, ¿listo? Destinatarios, alguien que pase por favor, destinatarios. ¿No han estudiado?
Escriba, yo ahorita le digo, o sea, y ellos le dicen, sus hermanos le dicen. Destinatarios, ponga destinatarios. Ahorita cuando... ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Gramática. ¿Quién más? ¿Quiénes eran los destinatarios? Sí, sí, sí. Entonces acá, entonces anote acá debajo para que sea completo. O sea, la tercera generación, pero hay que aclarar que esa generación eran las 7 iglesias. O sea, la respuesta es las 7 iglesias y los creyentes de todos los tiempos. Ya que nosotros sabemos que era la tercera generación, es diferente, pero Juan no tiene nada que ver con la tercera generación. Entonces acá, en vez de esto, coloca aquí las 7 iglesias, eso. Un dato interesante es que sabemos que era la segunda o la tercera generación en algunas iglesias. Listo. Tenemos el lenguaje figurativo, ¿cuál es? Perdón. La naturaleza del libro, ¿quién la copia acá? Naturaleza del libro. Lorena, por favor. Póngale naturaleza del libro. Y alguien que se prepare para escribir su lenguaje figurativo. ¿Cuáles son? ¿Cómo? No, apologética no. Eso. Apologética es la defensa de la fe. Apocalíptica. Profética y epistolar con R. Eso, de carta, listo. Pregunta, Janet Fuentes, ¿por qué es epistolar? Porque ya escribimos eso, ahora díganme por qué. ¿Por qué es epistolar? Por las cartas, ¿cuáles cartas? No. Apocalipsis, atentos por favor. Apocalipsis, ¿por qué es epistolar? ¿Cuáles cartas? Eso, listo, sí. Por las cartas que le escribió a las 7 iglesias, no más. O sea que a partir del 4 no es epistolar. O sea, si yo le pregunto a usted, escriba por qué el libro de Apocalipsis es epistolar, entonces tiene que contestar porque escribieron 7 cartas a 7 iglesias del capítulo 1 al 3, ya no más. 4 y 5 y 6 hasta el 22 no hay más cartas, por eso es epistolar. ¿Por qué es profético? No todos participen, tranquilos. Porque habla de tiempos futuros, de cosas que no han pasado y también y tiene profecías del Antiguo Testamento que también están ahí. ¿Y por qué es apocalíptico? Porque revela que es Apocaliptus. No. Lo que se está descubriendo. Estoy dejando conceptos unificados y claros para que su respuesta no sea como a usted le parece. Entonces el libro es apocalíptico porque está descubriendo, revelando cosas que van a pasar. Para ellos ya pasó todo eso. Para nosotros hay cosas que ya pasaron y otras van a pasar. El lenguaje figurativo, son 5 cosas. ¿Quién las escribe? ¿Angie?
Son cinco, por favor. Esa es la primera clase, no es más. ¿Listo? Esa es la primera clase. Eso me demoré una hora explicando, ahí lo resumimos. ¿Listo? Pregunta sobre la primera clase. ¿Mm? Dios mío, Señor. Es personas y nombres, acuérdate, personas y nombres. Eso. Y colores y criaturas. Eso, son 5. Ahí está. Listo, ahí está la primera clase. Esa es la primera clase. No. 1, 2, 3, 4. Naturaleza, no, ese es otro concepto, eso tiene que ver con otra cosa. Naturaleza, personas en nombres, números, colores y criaturas, son 4 entonces. 4. No. Una, 2, 3, 4. ¿Por qué 5? Esto va uno solo y esto va uno solo. Entonces le quitamos la I. ¿Listo? Entonces 5. Listo. Ahí. Para que quede unificado. No, porque personas y nombres sí tienen relación. Colores y criaturas pues son animales y hablamos de los colores que significan. Listo. Entonces queda así. 5. Listo. Para que después no me diga eran 4. Bueno. Criaturas con I. Criaturas. Paso a la segunda. Tercera generación y creyentes. Y creyentes, la iglesia de todos los tiempos. Está como mal escrito, pero bueno. Entonces, vuelve y juega acá. Tercera generación de creyentes. La iglesia de todos los tiempos, las 7 iglesias. ¿Listo? Ese es el cuadro de la primera clase. ¿Listo? No hay más, no hablamos nada más en la primera clase. Solo que acá pues es más largo. Voy a borrar para la segunda. ¿Alguien tomó foto? Porfa. Necesito avanzar, son 10. Bueno, listo. ¿Alguien la comparte, por favor? ¿Por qué? 70 celulares. Y llega la que no se entiende, sí. Segunda, ¿cuál es el título de la segunda clase? Muy bien. La base bíblica. La base bíblica. Esa fue la segunda clase. En esa clase vimos cuántas citas tiene del Antiguo Testamento aproximadamente el Apocalipsis. 400 creo, 400 algo. No voy a preguntar eso, no voy a preguntar eso el número exacto, sino que debemos entender qué es lo importante que le queda a usted en su cabeza, no tanto el número, ¿sí? Porque otro estudioso puede decir eran 405 y otro dice 403. No, que le quede claro que el Apocalipsis es tomado ¿de dónde? Eso es lo importante. Tranquilo que no le voy a preguntar cuántos versículos y letras y comas, no, o sea, tampoco. Esto sí es interesante. ¿Alguien se acuerda de esto sin mirar apuntes? Aparte, o sea, ¿cuáles son los? Hay 3 libros
del Antiguo Testamento que no hablan de Apocalipsis? Son 3. Falta uno. Entonces, Ruth, Ageo y Eclesiastés. ¿Esos libros qué pasa entonces? No hay nada de ellos en el Apocalipsis. Son 60. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Entonces, pensé que no sabían eso. Bueno, hay 63 libros. Perdón, entonces, ¿cuántos libros se usa Juan aparte de esos 3? ¿Cuántos quedan? No, 62. Yo sabía que iban a decir 63. 62 porque Apocalipsis no entra. 62. Pero no voy a preguntar eso, sino es una prueba de estar interesados en la clase. Esta sí es pregunta fija para que sepan. Las 4 maneras de interpretación de Apocalipsis. ¿Quién sin mirar? Muy bien, muy bien. Esas 4. ¿Quién quiere anotarlas acá? Porfa. Mientras ella las escribe ahí, mientras ella escribe las 4 maneras o formas de interpretación de Apocalipsis. Ya vamos a mirar la segunda clase. Bueno, sencillo. ¿Por qué sencillo? Definiciones sencillas. Preterista, ¿qué es? Pero ¿cómo lo organizaríamos una idea? Que se basa en el cumplimiento de Apocalipsis en el pasado. Eso es preterismo, ¿listo? Entonces ponle preteristo, si quiere aquí, pasado al frente, escribe al frente en una rayita, pasado. O sea, una interpretación basada en ¿qué? En el pasado. Por si acaso se nos ocurre explicarlas. Futurista, ¿se entiende qué? Del futuro, ¿sí? El orden es preterista, histórica, futurista, idealista, histórico, redentor. Ese es sí, historicista o histórica, vale, historicista. Bien. Entonces, ya sabemos que preterista es ¿qué? Historicismo, que es para el Apocalipsis, también lo explica. Un ejemplo. Eso, lo van metiendo en la historia, entonces para ellos Hitler era el anticristo, el Papa era el anticristo, todo eso es historicismo, que se acerca un poco, pero igual tienen que torcer también. Se acomoda el libro a la historia. Se acomoda el libro a la historia. Futurista se entiende fácil, el futuro. Que entonces sería una postura según la escatología ¿qué? El futurismo es una postura según la escatología de las 4 posturas, ¿cuál encaja ahí? Pues sí, pero ¿cuál? Por favor. La última. Pos. Que es al final que todo va a ser hermoso. Entonces futurismo es eso también. Pero solo escribe, bueno, futurista, eso, listo. Postmilenialismo. Y idealista, histórico, redentor, póngale un ok, esa es la correcta, es la que es válida. De pronto solo le pregunto la verdadera, ya. O de pronto le pregunto las 3 falsas, para que sea más fácil. Un ideal que se cumple al final del tiempo. Un ideal que se cumple. ¿Listo? Al final del tiempo. O sea, es lo que todo el mundo quiere, pero no entiende que todavía, que es ya, pero todavía no.
Otra pregunta. ¿Dónde? En cuanto a lo ideal, sí. Solo en cuanto a lo ideal, ¿sí? Histórico redentor, ¿qué quiere decir? Eso ya lo hemos visto en otras materias. Histórico redentor, ¿qué es qué? ¿Que viene qué? Pero es pro histórico redentor. Entonces el Apocalipsis se ha ido cumpliendo progresivamente también y seguirá cumpliéndose progresivamente. Es histórico redentor, es una revelación progresiva de la historia de la redención para toda la iglesia. Siempre ha sido así. ¿Qué? Es una revelación progresiva de la historia de la redención para la iglesia de todos los tiempos. Ese es Apocalipsis, una revelación progresiva. Hay cosas que ya, otras están pasando, otras van a pasar. Otra pregunta para terminar el tema 2. Teología en Apocalipsis. Son 5. ¿Quién las dice? Primero uno, de a una. Primero, ¿la primera cuál? Entonces, doctrina, solo vamos a nombrar una palabra, Dios. Listo, ¿cuál otra? Cristo. ¿Cuál otra? Espíritu Santo. Sí, ya ustedes saben los nombres. ¿Cuál es la otra? ¿Y esa cuál es? Armateología, la del pecado. La del hombre es antropología. Bueno, entonces, pecado y falta una. Escatología. Sí. Ya miramos. Tengo la primera, Dios Padre quien revela y gobierna. La primera. O sea, Dios, es la doctrina de Dios en Apocalipsis. La segunda tengo Jesucristo en relación con su persona y su obra. Jesucristo, Cristología. La tercera, el Espíritu Santo como el que lidera y guía. O sea, neumatología hay. La quinta, los santos en la tierra que sufren y los que están en el cielo que triunfan. Entonces esta no es del pecado. Esta es la del hombre. Esta tiene que ver con el hombre. Sí, sí, pero no vamos a colocar antropología, sino la doctrina del hombre, porque esa es una doctrina. La del pecado es obvio que la del pecado está, pero no nos vamos a centrar ahí porque el libro está centrado en la salvación y condenación ¿de quién? De los hombres, pecadores o no pecadores. Hombre, la del hombre, la doctrina del hombre. ¿Ya vimos esa doctrina en la iglesia o no? Sí, ya vimos una doctrina del hombre hace años. Y el futuro del mundo y de sus habitantes, que sería últimos tiempos. ¿Listo? Esas son las 5 doctrinas, hasta ahí la clase 2. No hay más que hablar, esa es la clase 2. Me imagino que estarán tomando notas, apuntes, fotos, recuerdos, algo. Dios Padre quien revela y gobierna. ¿Listo? Jesucristo en relación con su persona y su obra. Con su persona, su merced. Con su persona y su obra. ¿Listo? Sí. Pero toda la obra de Cristo tiene que ver, sí, tiene que ver desde su venida hasta su regreso. O sea, su encarnación hasta el final. Cuando hablamos de cristología, se va a estudiar eso en cualquier parte de la Biblia. Venida de Cristo, para venir tuvo que encarnarse. Pero va más allá, ¿sí sabe? La cristología va más allá de la venida de Cristo porque tiene que hablarse de Cristo eternamente antes de la fundación del mundo. Entonces ahí está completo. Voy a borrar. Va empezando la tercera clase.
Tercera clase, ¿qué es? No, señores. Bosquejo general del libro. ¿Qué vimos allí? Acá ya se pone más información. Bueno, aquí vimos la composición del libro. Le estoy diciendo lo que vimos. Ya les voy a preguntar. Sus divisiones generales, que son ¿cuántas? Dos grandes grupos. Y las divisiones de esas divisiones, ¿cuántas son? ¿Cuántas trae el primer grupo? 3 el primero, 4 el segundo. No se confunda porque no valgo al revés. 3 el primero. Yo tengo anotado 3 y 4 acá. Pero yo tengo en mis apuntes y en mis clases 3 y 4. Porque yo lo que hice fue pegar de mis copias, de mis sermones, copié aquí para resumir. Ahí también está 3 y 4, bueno. Entonces, las divisiones generales aquí están para que vea. ¿Cómo se llama la primera? No, esa no es. El conflicto en la tierra se llama la primera. Unifiquemos ese concepto. Espera un momentico. Del 1 al 11 el conflicto en la tierra. Y del 12 al 22 el significado espiritual más profundo. ¿Sí? ¿Está bien? 2. Es que usted puede tomar notas como a usted le parezca y cada uno toma 20 notas diferentes. Entonces algunos me dicen, no, usted no dijo eso, pero ahí está grabado. No, el conflicto en la tierra se llama del 1 al 11. Anóteme ahí, por favor, del 1 al 11, el conflicto en la tierra. Anote ahí, 2 divisiones, del 1 al 11 el conflicto en la tierra y del 12 al 22 el significado espiritual más profundo. Y ya vamos a hacer, deje un espacio acá. O sea, deje un espacio para anotar las 3 divisiones de la primera, ¿sí? 1 al 11 y acá al frente de eso. No, pero no. No, porque tienes que escribir el conflicto en la tierra 1:11, no acá. 2 divisiones. El conflicto en la tierra 1:11 y el significado espiritual más profundo del 12 al 22. ¿Listo? No, dale ahí al frente, colocamos las citas. Es que lo que pasa es que esas divisiones tienen más divisiones. ¿Se acuerdan? Por eso alguien decía que Cristo en medio de los candeleros, esa hace parte de la primera división. O sea, son 3, sí, son 3 y 4, 7. Del 1 al 3 es la primera. Doble guión, ¿no? Porque son capítulos, no versículos. Capítulos. Del 4 al 7 y del 8 al 11. No les voy a preguntar los nombres porque se van a bloquear con toda esa información. Entonces, al menos que tengan claro eso. Esa es la primera, que son 3. ¿Sí ve que son 3, no 4? La segunda es del 12 al 14. No, capítulo 12 al capítulo 14. Ah, sí, ahí está ya la división que es 12-22. Entonces al frente colóquele los capítulos 12-14, 15-16, 17-19 y 20-22. Esas son las 4 divisiones. ¿Quieren los nombres?
Bueno, entonces acá al frente le puede colocar los nombres. La primera es Cristo en medio de los candeleros. ¿Por qué? ¿Cómo me lo parafrasea? Cristo en medio de... Sí, porque los candeleros son la iglesia. La segunda es el libro sellado con 7 sellos. La segunda. Puede ser también visión del cielo. Tiene que ver con los sellos. Entonces, para no complicarnos, póngale los sellos. El libro o la visión de los sellos. La segunda, que es del 4 al 7, que habla de los sellados. Y la tercera, las 7 trompetas de juicio. Las 7 trompetas. Ahora la siguiente. Señores. No importa, se entiende que es todo el capítulo, ¿sí? O sea, el capítulo se cierra en el 11, obvio que creo que tiene 19. Sí, ya si usted quiere detalles, ahí están los versículos de cada, sí, tiene 19, pero se entiende que es el capítulo completo, ¿sí? El siguiente es el de 12, del 12 al 14, la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes. Entonces, colóquele sencillamente la mujer y el dragón. La mujer y el dragón. Que usted al leerlo, usted entiende todo lo que está pasando ahí. La segunda es las 7 copas. Solo las 7 copas, porque ya sabemos que es de la ira. La tercera, la caída de la gran ramera. Sabemos que es Babilonia, obvio. Y la cuarta, el juicio del dragón. Perdón. No, espera un momentico que aquí me confundí. Del 17 al 19, ¿falta? Espera, porque aquí hay una confusión. Espera, yo miro acá. ¿Sí? Pero, ¿qué? Sí. Pero acá está igual, espere. La primera va del 12 al 14. Sí, señor. Estamos mirando acá en la Biblia, la mujer y el dragón. Sí, señor. Entonces cambia ahí la situación, porfa. ¿Está bien? Bueno. Del 15 al 16, las 7 copas. Sí, señor. Del 17 al 19 es la caída de Babilonia. Y luego la gran consumación. Eso. ¿Estaba bien o estaba mal? Para algunos no, para otros sí. ¿Está bien? La gran consumación es con C, con C al final. Listo, esa es la clase. Alcanzamos a ver la primera parte de Apocalipsis, o sea, estudiamos el primer capítulo en esa clase y lo estudiamos en 2 partes, la introducción y luego la primera visión. La introducción, ¿de qué versículo a qué versículo va? ¿Quién se acuerda? No, más adelantico, del 1 al 8. Sí. Y la visión de la iglesia va del 1:9 al 3:22, que fue la que nadie contestó, ahí les recuerdo. ¿Listo? 1:8, introducción, y 1:9 a 3:22, la visión. ¿Cómo se llama la visión?
Eso. Esa es la clase número 3. Listo, no es más. Aquí para adelante ya vamos a hablar de las iglesias. No vamos a hablar de nada más, solo las iglesias. Entonces, si van a tomar foto, para que borre, por favor. Listo, lo que fue. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah, bueno. Clase número. Título. Bueno, alguien ayúdeme ahí con el título. Visión 1, la iglesia en la tierra. Ahí ya entramos a ver desde el 1:9 hasta dónde. Y lo dividimos. ¿Quién tiene las divisiones para que me las lea para ver si están igual a las mías? Sí. Sí. Correcto, esa es. Así la tengo yo también. O sea que esa primera clase de la iglesia en la tierra, porque aquí probablemente todas las clases son la misma visión, vimos solamente del 1 al 20. Y ese 1:20 lo dividimos en 3 partes. Ubicación. Vamos al pasaje, vamos a Apocalipsis, por favor. Porque yo le puedo estar haciendo una pregunta ahí suelta de esas 3 partes. Bueno, que ya la pensé ahorita. Bueno. Escuche la pregunta. 9:11. Alguien lea 1:9 al 11. Solo lea 1 del 9 al 11. ¿Sí entiende la lectura? Capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Quién lo lee? A ese punto le llamamos ¿qué? ¿Por qué? Porque está diciendo dónde está ubicado Juan, pero ¿qué más está diciendo? Sí, pero antes de las iglesias, ¿qué más está diciendo? La causa por la que está. ¿Cuál es, Lorena, la causa? Muy bien, es al revés. Pero esa es, que esa fue la que nadie contestó tampoco. Entonces nos está dando una ubicación de tiempo, o sea, nos está diciendo dónde está, nos está dando una causa, y eso fue lo que vimos en esa primera parte. Ahora la aparición, que es del 12 al 16. ¿Por qué la aparición? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y entonces Juan explica quién se aparece ahí. El Señor Jesucristo, revelado con unas características que están ahí. Por eso le pusimos por nombre ¿qué? La aparición. Y del 17 al 20 encontramos ¿qué? Ahí está en el tablero. El mensaje que le fue dado ¿a quién? A Juan.
Él dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y es cuando le manda el mensaje, les escriba las cosas que has visto en el 19 y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:3, ¿qué dice Paola Silva? Bueno, José, ¿qué dice Apocalipsis 1:3? Rápido, Edgar, ¿qué dice Apocalipsis 1:3? Solo Edgar, nada he dicho que nadie participe, solo Edgar. No, no, no. No, ahí ya no. ¿Quién los tiene? 1:3. No, no, tampoco. ¿Nadie lo tiene bien? Dilo. No, no. Shh, Sandra, por favor. Esa es. ¿Listo? En ella, sí, muy bien. Entonces, ellas, eso, listo. ¿Sí ve? Ya se olvidó. Hace 3 semanas se lo sabían todos y ya se olvidó. Toca recordarlo porque puede que salga y va a salir. Iba a dejar 2 más hoy, pero bueno. Listo. Se me ocurrió preguntarlo así como. ¿Listo hasta ahí? Listo. Vamos con clase 5 y 6, que esas fueron seguidas, ya entramos a las iglesias. ¿Foto? ¿Alguien va a tomar foto o van a hacer? Hasta ahí no habíamos entrado a las iglesias todavía, ¿sí ve? Apenas estamos en la introducción. Clase 5 y 6. Clase 5 y 6. Le pusimos las 7 iglesias. Sin mirar en la Biblia desde dónde a dónde van las 7 iglesias, capítulo tal a tal. Levante la mano. No, las 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3. 2:1, 3:22. Ya, 2:1 y 3:22. Porque el 1:9 es introducción todavía, vimos, lo acabamos de ver. Entonces, ahorita entramos a clases 5 y 6, que entramos a hablar de ¿qué? De las 7 iglesias. Pregunta, ¿hablamos de una vez de las iglesias? No, hicimos una introducción general de las iglesias para, si quiere colóquele clases 5 y 6 porque no le han colocado a los títulos a las fotos. La anterior, la que acabó de pasar la visión. Sí, esa es la que acabó. Es que estas las vimos 5 y 6 porque ya entramos a las iglesias. 2:1, 3:22. Aquí entramos a mirar las 7 iglesias. Mire su Biblia para que no crea que yo le dije algo que no era ahí en la Biblia. Mírelo ahí. ¿Cuántas iglesias hay en capítulo 2? Cuente. Por favor, despacio, no han mirado. No, ¿sí ve? Es que no miran, contestan de una. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2? 4, una, yo cuento 4. Ya. ¿Y cuántas hay en Apocalipsis 3? Pues 3. Sí, eso suena así lógico, pero contestan de una 7, 14, 8, 5. No. Hay 4 en capítulo 2, hay 3 en capítulo 3. Eso parece de niños, pero es interesante porque si no lo sabemos. ¿Cuáles son las iglesias de capítulo 2? Por eso le digo, lea la Biblia, por favor. Éfeso, Esmirna. ¿Sabe por qué los maestros sabemos? Porque usamos la Biblia, por eso, no es que sepamos más que ustedes, sino porque yo miro la Biblia aquí, yo la tengo aquí, entonces no necesito refrescar acá mi mente si no estoy leyendo acá. Por eso le digo, mire la Biblia. 4 iglesias en capítulo 2 que se llaman Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira. 3 en capítulo 3 que se llaman Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Listo? En eso consisten todas las clases que faltan, 5, 6, 7, 8 y 9. En ese tema se queda uno, las 7 iglesias. Esto es importante. Vamos a mirar, esto lo compartí ahí, que cada iglesia tiene un texto que habla del aspecto de Jesús. Normalmente es el primero. En este caso sería de Éfeso 2:1. Haga una lista ahí de las 7 iglesias y al frente coloque el texto que habla del aspecto de Jesús. Es decir, de Éfeso sería ¿cuál? El 2:1. No me lo diga porque usted no lo sabe, tiene que leer la Biblia. Yo no me lo sé de memoria, si me lo supiera no usaba la Biblia. 2:1 de Esmirna, 2:8 de Pérgamo, 2:12. Ahorita voy a decir los títulos, solo estoy dando los versículos. Esmirna 2:8, Pérgamo 2:12, Tiatira 2:18, Sardis 3:1, Filadelfia 3:7 y la Odisea 3:14. Ahí está. El primero, claro, esa es la fórmula. Es el primer versículo de cada iglesia. Obvio que no es fácil sabérselos todos, pero de pronto puedo preguntar uno nomás. Uno. Bien, 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 bien. Ay, qué bueno, qué buen consejo. Entonces, de Éfeso, el problema es que es más larga la frase. Entonces copia esta aquí abajo. Copie, pegue. Eso. Sardis abajo, Filadelfia y la Odisea. Prefiero terminar. ¿Listo? Entonces ahora sí, la primera Éfeso, 7 estrellas y los candelabros de oro. Las 7 estrellas y los candelabros de oro. Candelabros o candeleros es lo mismo. Se usan para lo mismo. Aunque él usa la palabra candeleros, ¿no? Esmirna. Primero y último, quien murió y volvió de nuevo a la vida. Puede ser primero y último. El siguiente, la espada de 2 filos. Recuerde que cada título tenía que ver con el mensaje a la iglesia. ¿Ya? La espada de 2 filos, Tiatira, ojos de fuego resplandeciente y pies como bronce bruñido. Sí. Las siguientes 7 espíritus y 7 estrellas. ¿A cuál se parece Sardis? A la primera. Hay un estilo de lenguaje que se llama quiástico, que eso no se lo expliqué la primera vez, y es que se asocia la primera con la cuarta y así sucesivamente, cada una tiene una asociación con otra. Yo creo que le mando la foto de eso. ¿Ya? 7 espíritus, 7 estrellas. Filadelfia, ¿cuál es? Tiene las llaves. La llave en este caso, no las, sino la en singular. La llave de David, que abre, que cierra, que nadie puede abrir sino solo él. Y la Odisea, testigo fiel. Esa es prácticamente la clase.
¿Cómo así? No todos son aspectos de Jesús. ¿Cuál preguntaste? Sí, todas son características de Él. Ya explicamos qué significaba la llave, todo eso lo explicamos en clase. ¿Sí? Acuérdense que las tres primeras iglesias concluyen con promesas y las últimas cuatro con el mandato de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que hay una diferencia en el versículo final de cada una, eso lo expliqué también. Que acá Maribel me preguntó un día sobre eso y lo expliqué, ¿cierto? Ah, bueno. Diga, no, usted no explicó eso. No, sí lo expliqué. Luego vimos, hasta ahí fue la clase 6, 5 y 6, fuimos en esas dos clases. En esas iglesias. En tema 7 vimos las iglesias, segunda parte, que fue Pérgamo y Tiatira. No más. En clase 8 vimos Sardis y Filadelfia. Y en clase 9 vimos la Odisea. No se vio nada más. ¿Qué se acuerdan de la Odisea, que fue la última? Yo voy a hacer preguntas basadas en la Biblia. De las preguntas que voy a hacer de las últimas iglesias que ya le dije que son, o sea, de estas últimas clases, voy a hacer preguntas sobre las iglesias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Leer Apocalipsis del 1 al 3, porque las primeras preguntas van a ser sobre del 1. Las preguntas de las iglesias van a ser del 2 al 3. Leer, por ejemplo, digamos que yo puedo, esta no va a salir, pero me voy a inventar aquí una. Bueno, la Odisea. Bueno, aunque esa sí debería salir. Por ejemplo, si hablamos un poquito de Apocalipsis 3:20, yo le puedo decir, explíqueme ese versículo de lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos de ese versículo 3:20? Léalo, por favor, léalo, para que el Espíritu Santo le recuerde. Bueno. Entonces la pregunta para mí sería así para su examen, pero esa no va a salir. Bueno. O de pronto, ¿no? De pronto me arrepiento estos días. ¿Por qué el Señor Jesús dijo ese versículo a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué? ¿Sí, señora? ¿Sí? Porque ellos habían sacado a Jesús de su congregación, y ahí lo dice y lo explicamos varias veces. Por ejemplo, de Sardis, ¿por qué en el versículo 2 usa la frase sé vigilante? Yo lo expliqué en el contexto histórico de la ciudad. ¿Por qué dice sé vigilante? Angie, ¿está qué contesta? ¿Algo más para profundizar ahí? Porque estaban en una peña, como en una montaña, Sí, y solamente podían llegar escalando. sí. Cuando vieron los enemigos cómo se le cayó a un soldado, se le cayó el casco y se bajó a recogerlo, entonces los enemigos se dieron cuenta que sí era posible escalar para llegar allá. Que la fortaleza era
se podía conquistar y que entonces no era tan fortaleza. Entonces el mensaje que Jesús le da a esa iglesia está basado en la historia de su ciudad, así como todas. Todas la vimos que todas tienen que ver con eso. Entonces eso es lo que voy a preguntar de las iglesias en el examen. Biblia. Preguntas de la Biblia, preguntas lógicas de la Biblia, con cáscaras también de la Biblia. Eso va a haber ahí. ¿Listo? No es más, no tenemos nada más que mirar porque ya miramos todas las iglesias. ¿Preguntas?